Buenos días, hermanos. Qué gozo ver caras que ya días no mirábamos, pero qué alegre poder volverles a ver, a saludar y a decirles cuánto les amamos aquí en la iglesia. Vamos a retomar, después de unos 3 domingos, vamos a retomar el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 2, a los versículos del 1 al 11. Ya vamos por el capítulo 2, hermanos. Yo espero que para el 2028 estaremos terminándolo, ¿verdad? Pero ánimo, ánimo, como dice el pastor, son 21 capítulos. Así que vamos por el 2. Vamos a aprender mucho de Juan, mucho, mucho. Pero antes quiero que nos contextualicemos nosotros acá. Hemos estado aprendiendo a que no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Nosotros aquí somos de los que no dejamos de congregarnos, pero también, hermanos, el llegar tarde es parte de nuestra falta. Así que los exhorto esta mañana a que no nos dejemos de congregar, pero que también lleguemos a tiempo, que no tengamos excusas. Decía más temprano que decíamos, ay, es que tuve que planchar. Bueno, hubiera planchado anoche. Ay, es que la llanta está punchada, porque hasta que ya vamos a salir nos fijamos que la llanta está punchada. No revisamos el carro antes. O como me pasó a mí el domingo pasado, que vine al centro el sábado y cuando iba me olvidó poner combustible y me acordé, pero ya iba yo en el camino. Y dije, mañana le pongo. Allá me quedé a medio periférico sin combustible el domingo cuando venía para acá. Y yo dije, Señor, es una falta. Yo debía haber puesto el combustible anoche. Y así es todo, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en las excusas que ponemos, vamos a ver que tienen solución. Entonces, hermanos, los exhorto a que nos sigamos congregando, que no seamos de los que no lo hacen porque ya lo tienen por costumbre, pero que lo hagamos a tiempo. Es el Señor el que nos convoca, es el Señor que nos trae, es el Señor que dice, este es mi día y está hecho para que lo santifiquemos. Bueno, vamos otra vez al Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y en la versión de Reina Valera 1960 dice, las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Anoche, en la conferencia de conflictos en el matrimonio, vimos algo, que la solución a los conflictos y a todos los problemas que tenemos está en tener a Cristo Jesús por sobre todas las cosas y en nuestra vida. Él es el que llena de gozo, es el que llena de paz. Así que aquí vemos que hay unas bodas. Dice la palabra de Dios en San Juan 2, 1 al 11. Fíjense bien que este pasaje termina en el 12, pero nosotros vamos a llegar hasta el 11. El próximo domingo descubriremos por qué llegamos hasta el 11. Entonces dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Miren que eso lo vamos viendo 3 días en lo que hemos pasado, lo que hemos estado viendo del Evangelio de Juan. Vemos a Juan que estaba y que Jesús andaba por ahí. Vemos al segundo día el Señor buscando a Felipe y a Natanael. Y hoy estamos en el tercer día. Él ya tiene un pequeño grupo de discípulos que le sigue y ahora lo tenemos en unas bodas. Dice, y estaba
allí la madre de Jesús. En esas bodas estaba María. Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, damos gracias por esta oportunidad nueva, Señor, que en tu misericordia nos has permitido a nosotros, Padre, poder congregarnos, poder venir a tu palabra para ser enseñados, para ser exhortados, Señor. Señor, que este tiempo que vamos a ofrecerte sea agradable a ti, Señor. Que este tiempo, Padre, sea de edificación para nosotros, sea para gloria tuya, para honra tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, si se fijan en su boletín, en la contraportada, tenemos un bosquejo, un pequeño bosquejo de los puntos a tratar esta mañana. Son 5 puntos. El primero, una crisis humana inesperada. El segundo, la preparación para el milagro. El tercero, el proceso de la transformación. El cuarto, el resultado del poder divino. Y el quinto, el propósito de la señal. Y si se fijan, ahí en el boletín, después de donde dice el título, la boda de Caná, hay un subtítulo y dice, el manifiesto de su gloria en lo cotidiano. El manifiesto de su gloria, ¿de la gloria de quién? De Jesucristo, en lo cotidiano. Y eso se basa en el versículo 11 que dice, y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. Entonces, este es el manifiesto de su gloria en lo cotidiano. Entonces, el Señor es invitado a unas bodas, a un matrimonio. María también es invitada. Nos imaginamos que toda la familia andaba ahí. No sabemos por la palabra de Dios qué tipo de relación, de parentesco, de lo que fuera, tenían con los novios con la familia de nuestro Señor. No sabemos, pero de que fueron invitados, la palabra de Dios dice, fueron invitados. Fue invitado Jesús y sus discípulos y ya María se encontraba ahí cuando Él llegó. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver el primer punto. Una crisis humana inesperada, dice. Si nos fijamos bien en la boda, en el tercer versículo dice, y faltando el vino, hubo escasez de algo en la fiesta.
Imagínense una fiesta nuestra, un cumpleaños, unas bodas. Los que tienen hijos, imagínense en medio de la boda de uno de ellos y se acaban los frescos. Voy a hablar como creyentes y la fiesta como creyentes, ¿verdad? No va a haber vino, pero de que va a haber Coca-Cola, va a haber Coca-Cola, pero que de repente le digan, se acabó la bebida. Se acabó a media fiesta. Ni siquiera han firmado el libro de casamiento, pero ya se acabó la bebida. Ah, es tremendo, es tremendo. Así también pasa en nuestra vida, ¿verdad? Estamos viviendo, disfrutando de los placeres, estamos disfrutando del éxito que se nos ha dado y que ha sido abundante, grande, meteórico. Estamos disfrutando de cierta riqueza, pero de repente llega un día en el que la fiesta se acaba, las luces se apagan, nos quedamos solos con los problemas. ¿Y qué sucede? Ahí nos damos cuenta que estamos vacíos. Ahí nos damos cuenta que tenemos escasez, que tenemos una escasez de gozo, que tenemos una escasez de paz. Pero debemos reconocer que teniendo a Cristo en nuestras vidas, esa paz y ese gozo están llenos, se llenan. Anoche en la reunión de matrimonios aquí, menos en la reunión de matrimonios, en una conferencia para todo el mundo que decía resolviendo los conflictos en el matrimonio, mirábamos que, así resumido en una oración, los conflictos en el matrimonio en este caso y en toda la vida de las personas se resuelven teniendo a Cristo como principal en nuestra vida, como lo primero en nuestra vida. Entonces vamos a estar llenos, vamos a estar gozosos, vamos a tener paz para con Dios y vamos a resolver los problemas de nuestra vida. Entonces aquí en estas bodas viene y faltó el vino, dice. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús. Le dice, no tienen vino. Pensamos que María aquí está siendo instrumento del Padre, ¿verdad? Para llamar a Jesús y decirle, ya es hora, aquí comienza tu ministerio, aquí comienza tu vida hasta el final. Aquí comienzan los 3 años, que ya vimos los que hemos llevado vida de Cristo. Entonces, le dice, no tienen vino. Ahora, pasamos al siguiente punto, al punto 2, la preparación para el milagro. Entonces viene y dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, le dice, yo sigo la directriz de mi Padre y aún no ha llegado mi hora, pero ya su hora había llegado. Estaba llegando en ese momento. Y le dice, aún no ha llegado mi hora. Entonces él estaba diciendo, yo le hago caso a mi Padre y hago la voluntad de mi Padre y sigo el tiempo que mi Padre ha mandado. Pero entonces viene y cuando viene y dice eso, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre, o sea, María, dijo a los que servían, haced todo lo que Él les diga. Haced todo lo que Él les diga.
En este pasaje y en específico en esta frase que dice María, la religión más, más vieja que tenemos, más grande, basa el hecho de decir que María es la intercesora, que María intercede por todos. Y María le dice a Jesús, mira a tu hijo, está vacío. Mira a tu hija, le falta amor. Mira, no. Aquí María lo único que está haciendo es reconociendo en su hijo, está reconociendo en Jesús su autoridad, su poder. Y le dice a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Y eso también es para nosotros. Nos dice que hagamos todo lo que el Señor nos dice. Ahora, ¿cuántos de aquí estamos haciendo lo que el Señor nos dice? Pensémoslo bien. ¿Cuántos? Porque la palabra de Dios dice, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y fíjate que solo es si me amáis, no dice, mira si me respetas, si me veneras, no sé, si eres mi mejor amigo, una cosa de esa, guarda mis mandamientos. No, si me amáis. La única forma para demostrarle el amor a nuestro Señor es guardando sus mandamientos. Y aquí María le dice a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Y el Señor vino y en su último momento, cuando está a punto de ascender al cielo, dice, id y haced discípulos. ¿Y cuántos de nosotros estamos yendo a ser discípulos? Hermanos, dice, vamos a juntarnos aquí en la tarde porque vamos a ir alrededor de la iglesia para invitar a las personas, vamos a compartir el evangelio con las personas de alrededor de aquí del barrio, de la colonia, y vamos. Y entonces ahí estamos, unos 3, 4, llegamos. Y a otros les preguntamos, ¿y por qué no venís? Ay, es que mucho sol, vos. Es una soleada que nos vamos a pegar. Ah, sí, porque es verano, ¿verdad? Sí. Vaya, pues entonces dejémoslo para el invierno. Y cuando le venía el invierno, le dijimos, vamos a evangelizar, vamos a la... No, hombre, nos va a caer agua, nos vamos a mojar. Entonces, ni en el verano, ni en el invierno, no vamos. Pero aquí María le dice a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Y nosotros no estamos haciendo todo lo que nos ha dicho el Señor, lo que nos pide. Id y hacer discípulos, exhortándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, considerándonos en amor. No lo estamos haciendo. Entonces no estamos obedeciendo. No estamos obedeciendo nada. Ahora pasamos al punto 3, que es el proceso de la transformación. Ya vimos que María les dice, haced todo lo que os dijere. Entonces viene Jesús y está, el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Óiganme bien, no es que estaban unos cántaros, unas ánforas, no sé, otra cosa ahí, recipientes para vino. No, lo que habían era 6 tinajas de piedra para agua. ¿Y para qué servían esta agua que estaba en estas tinajas? Dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. Lo que estaban allí eran unas tinajas de piedra que estaban a la entrada de las casas
que se llenaban de agua para que las personas que llegaran se lavaran. Ya hemos estudiado eso de los judíos. Se lavaran las manos, se lavaran los pies, se purificaran. Para eso era que estaban esas tinajas de piedra ahí. Pero estaban vacías. No tenían agua. Estaban vacías. Y dice, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. O sea, cabían alrededor de entre 500 y 600 litros de líquido en las tinajas estas. Ahora, dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Punto. O sea, hasta ahí Jesús habló y les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron los sirvientes? Y las llenaron hasta arriba. Las llenaron hasta arriba. Los sirvientes eran muy obedientes, les voy a decir. Nada que ver con nosotros. Primero, obedecen y le dice, cuando les dijeron, hagan todo lo que Él les diga, y ellos dispuestos. Y Jesús les dice, llenad estas tinajas de agua, y ellos las llenan y las llenan hasta arriba. Porque la gracia del Señor está hasta arriba, hermano. La gracia del Señor es sobreabundante. Su misericordia es grande y es nueva cada mañana. No tengamos duda de eso. Entonces vienen y las llenan hasta arriba, ¿verdad? Nos enseña que la obediencia a Dios debe ser completa, generosa y sin reservas. Les decía, comparaba yo esto como cuando usted va a comprar café, va en el autoservicio, se para a comprar el café y le dan el café y cuando usted lo agarra, ¡plá!, se le cae un poquito. Y lo pone ahí a un lado, ¡pá!, se le cae otro poco porque está lleno hasta arriba el café. ¿Sí o no? Está lleno hasta arriba, se rebalsa, se cae. Uno no puede ni agarrarlo, ¿verdad? Excepto en una tienda nuestra que ya tenemos la máquina de café ahí, pero no se llena hasta arriba el vaso. Ya Nescafé entendió de que eso no era bueno y hizo los vasos un poco más largos. Pero ahora la gente dice, ay, qué vacío me lo dio. Pero no, señora, ese es el poquito para que no se le caiga y no se vaya a quemar usted la mano, ¿verdad? Así que ya saben. Entonces, estos sirvientes llenan las tinajas hasta arriba. Están en el proceso, se está en el proceso de la transformación. Ahora vamos al punto 4, el resultado del poder divino. Entonces aquí, ¿qué es lo que el Señor está revelando en este momento? Llenaron las tinajas de piedra con agua y nosotros ahora que tenemos a Juan, que ya nos lo contó, que tenemos a todos que ya nos han contado las cosas, nosotros sabemos ahora que dentro de esas tinajas que las llenaron de agua, lo que había ya era vino, ¿verdad? Ya ahora nosotros sabemos que había vino, pero en este momento esta gente no sabía que el agua se había convertido en vino, porque no era algo que uno puede estar pensando. Voy a decir, ay, tengo ganas de Coca-Cola y voy a sacar agua de ahí, del oasis o de la refrigeradora y, Señor, que se haga Coca-Cola. No, ¿verdad? Pero aquí el Señor ya ha obrado, ya ha transformado. ¿Y qué nos revela el Señor con esto? Nos hace la transición del antiguo pacto en esas purificaciones en agua, en esas purificaciones de piedra, y nos trae al nuevo pacto en vino, en el vino como cuando nosotros, como el domingo pasado que compartimos la cena del Señor, que participamos del vino
Y sabemos que cuando participamos del vino, estamos recordando cuando el Señor dijo, este es la sangre de mi nuevo pacto, dice el Señor. Y comienza el Señor su ministerio diciéndonos, aquí comienza el camino hacia el nuevo pacto que se va a revelar. Y cuando se reveló, lo vimos también hace unos pocos meses, cuando el Señor es crucificado. Entonces, la transición del agua de purificación ceremonial al vino excelente simboliza la llegada del nuevo pacto lleno de gracia y gozo. Vino excelente. El sacrificio de nuestro Señor es único y para siempre. Es el sacrificio perfecto, en el único que Dios acepta. Es uno y para siempre. Ya el Señor hizo ese sacrificio. Es el sacrificio excelente, perfecto. Así es este vino que sale ahora de las tinajas. Ahora viene y dice, entonces les dijo, ¿quién les dijo? El Señor les dice a los sirvientes, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Miren, los sirvientes no andan ahí preguntándose, ¿y qué le vamos a llevar al maestresala, Señor? Agua de aquí, de las tinajas, de esto. No, ellos, el Señor les dice, saquen de allí y se lo llevan al maestresala, que es el encargado de estar dirigiendo la cuestión de la fiesta, como ahora que les dicen los wedding planners, ¿va? Cosas de esas así. Las agencias que se encargan de organizarle la fiesta a la gente. Hasta le dicen de qué va a comer y cómo lo va a comer y cómo lo va a tomar. Entonces ahí estaba el maestresala y el Señor le dice, saquen de ahí y se lo llevan al maestresala que lo prueben. Y los sirvientes obedientes sacan y se lo llevan. Y digo yo, ¿será que estos sirvientes estaban así como, llevémosle el agua al maestresala a ver qué dice? ¿Ah? Ahora, nosotros sabemos que vino, y ahora nosotros sabemos que era vino, pero en ese momento para ellos era agua, si lo que habían echado era agua a las tinajas, no sabían. Ahora, ¿qué pasa? Y dice, y cuando el maestresala, en el versículo 9, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, o sea, el maestresala prueba y para él prueba y era como que le dijeran, aquí está el vino que acaban de traer o el vino que van a destapar ahorita. Y el maestresala ya andaba, no sé, por algún lado el Señor lo tenía retirado para que no pudiese haber visto la preparación y la transformación en el milagro. Y entonces el maestresala agarra el poco, se lo toma y queda impactado. Queda impactado por aquel vino excelente, aquel vino que le acababan de llevar. Pero dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Para los sirvientes lo que sacaron fue agua. Para el maestresala lo que probó fue vino. Y vino excelente. Y entonces, ¿qué hizo el maestresala? Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y así somos nosotros. Les decía temprano, cuando organizamos ahí un almuercito en la casa, una cosa así, una cenita, y ponemos el pichel de agua de Jamaica, ¿verdad?
con hielo, todo rico. Y en un instante se va el pichel de fresco de Jamaica. Entonces viene la persona y lo vuelve a llenar, pero ya no hay hielo. Y entonces nos toca tomarnos la Jamaica caliente, ¿no? Pues nos tomamos la primera helada, riquísima, aquella cosa, ¿verdad? Que impresionante. Aquí fue al revés, como que les hubieran dado primero el, la Jamaica, hacía el tiempo, y después le dijeron, ahora tomamos de esta, ya helada, con hielo, ¿verdad? Así fue lo que le pasa al maestresala. Entonces manda a llamar al esposo, ¿verdad? Y dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, o sea, cuando ya han perdido, no sé, la nobleza, cuando ya han perdido la compostura, cuando ya ni se acuerdan cómo se llaman, dice, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea, servían el vino más corriente, porque ya el fulano, los fulanos, ya no apreciaban sabor, ¿verdad? Entonces se tenía esa costumbre, primero lo bueno y por último lo regular. No vamos a decir malo, pero sí regular. Dice, mas tú, dice, has reservado el buen vino hasta ahora. Pensemos nuevamente en nuestro Señor, todo el Antiguo Testamento, aquel pueblo yendo, viniendo, dando vueltas por el desierto, disciplinados por el Señor, ¿verdad? No, no es que ellos estaban locos y andaban dando vueltas porque no sabían para dónde ir. No, era el Señor el que los tenía dando vueltas, castigando a esa generación, no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero los tenía allí haciendo sacrificios, iba de hacer sacrificios, entró la otra generación a la tierra prometida y tuvieron que seguir haciendo sacrificios y tuvieron que seguir haciendo esas cosas que no eran perfectas. Eso solo era la sombra de lo que el Señor iba a hacer. Y entonces, después de todo eso, que no era perfecto, viene el Señor Jesucristo, viene a la tierra, se viste de humanidad, tiene su sacrificio perfecto, hace su sacrificio perfecto, hace el pacto, el nuevo pacto perfecto. No se hizo al principio, se hizo, para nosotros se hizo allá en medio, porque estamos nosotros ya de segunda parte, ¿verdad? Pero así es. Primero se ofreció lo imperfecto, primero el Señor trató con lo imperfecto y después hace lo perfecto. El sacrificio de nuestro Señor es lo perfecto. Ahora dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dice, este principio de señales. Juan no habla de milagros, habla de señales. Podemos entender una diferencia entre que nos digan, fíjate que ahí hacen milagros, o que nos digan, fíjate que ahí están unas señas, ahí hay unas señales. Cuando vamos por la carretera, nosotros vemos las señales, no rebase con raya continua, ya, y nosotros vamos rebasando. Dice, esta carretera no es de alta velocidad, 40 kilómetros por hora, 120 va la gente. Pero las señales ahí están. Las señales han sido dadas, han sido puestas. Tuve un amigo en la carretera Marcovia que un día un carrito chocó con una vaca. Y hubo problemas del carro, ¿verdad? Mecánicos, y hubo demanda y toda la cosa.
llegó a los juzgados y todo, pero ahí están los abogados, ¿verdad? Para ingeniárselas. Hay quienes aquí saben que es ingeniárselas como abogado. Entonces este abogado se puso ahí a leer y a leer y a leer leyes y le dice fulano, por casualidad ahí en el trayecto entre el accidente y unos metros atrás, unos metros adelante, ¿no había alguna señal que dijera que habían vacas sueltas o que habían animales sueltos? Sí, hombre, en la mera entrada de la hacienda está, que dice que hay animales sueltos. Ah, pues sí, el culpable es el del carro, que pague su repuesto. Y es más, que te pague la vaca, porque avisado estaba que habían animales en la calle. Él tenía que ir despacio, pero excedió el límite de velocidad. Chocó con la vaca, la mató y él destruyó su carro. Tiene que hacer las dos cosas. Estaba señalizado. Nosotros aprendemos de las señales. Señales le dice Juan a las cosas que hace el Señor. Son las cosas que va a hacer a lo largo del Evangelio. Vas a sanar paralíticos, va a devolverle la vista a ciegos, va a curar lepra, para demostrar que Él es el Señor y que Él tiene autoridad sobre la muerte, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la naturaleza. Hace todas las señales. ¿Y nosotros? Aquí estamos. Espero que el Señor nos dé la suficiente vida para ver el fin de este evangelio y de que si hay alguien que aún no ha creído realmente, al oír de todas estas señales, venga a él convencimiento y pueda creer. Y que los que ya hemos creído y estamos acá, podamos decir, como dijeron los apóstoles, acrecienta nuestra fe. Y que a través de estas señales nuestra fe sea renovada y nuestra fe sea sobreabundada en nosotros. Pero aquí están las señales. Y aquí el Señor hizo su primera señal, transformar el agua en vino. ¿Y qué pasó con los que supieron de esto? Dice, y sus discípulos creyeron en él. Acuérdense que los acaba de encontrar, el día de ayer los acaba de encontrar, de llamar. No es que ya tenían ahí 4 años con él, no. Los acaba de encontrar y dice, sus discípulos creyeron en él. Y sin embargo, más adelante, en la vida de estos, le dicen ellos, acreciéntanos la fe. Y llega el día en el que va a ser revelado el nuevo pacto, el Señor es crucificado y desaparecen todos. Sin embargo, ya habían creído y se juntan temerosos, y allá estaban temerosos, lo vimos hace poco, allá estaban temerosos, escondidos en un aposento ahí, y el Señor se les aparece en medio y les dice, pasa a vosotros. ¡Ay, Dios mío! ¿Y esto qué es? Ah. Pero ahí están las señales, y aquí las vamos a ver, para que junto con los apóstoles podamos decir que creímos en Él, ¿verdad? Estas son las señales. Ahora, el milagro, dicen, fíjense en sus boletines, el milagro no se hizo para dar un espectáculo, sino para manifestar la naturaleza divina del Hijo de Dios. Lo que el Señor les estaba diciendo, les estaba enseñando aquí principalmente a sus discípulos era, miren, de aquí en adelante reconozcan que yo soy el Hijo de Dios y que yo soy Dios y que puedo hacer las cosas. Por eso los discípulos se mantienen a su lado y por eso unos de ellos llegan a ser apóstoles. ¿Verdad? Por esto, por esta razón. Ahora vamos a ver unas cosas como conclusiones. Y dice una aplicación.
Cuando Jesús es invitado a nuestras vidas, ninguna escasez es definitiva. Mirábamos anoche que cuando Jesús es invitado en nuestros matrimonios, en nuestras vidas de casa, de hogar, los conflictos y las dificultades sabemos que tienen solución y que en el Señor vamos a encontrar la respuesta a ellas. Y aquí vemos cómo el Señor es invitado a estas bodas. Entonces, hermanos, cuando miremos o cuando se nos diga, hermano, ¿cuándo se va a casar? ¿Cuándo se va a casar por la iglesia? Es porque estamos diciéndole, hermano, ¿cuándo va a venir para que el Señor esté en medio de este matrimonio? El Señor es el invitado en el matrimonio. Por eso se hace en la iglesia. El Señor es el invitado. Y aquí lo vemos. A estas bodas, el Señor fue invitado a participar de ella. Y Él no dijo, no, este evento es a saber de pecadores. O este evento es, no. Ahí estaba el Señor. Porque el matrimonio es bendecido por Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nos está indicando este pasaje. Ahora bien, hay un llamado. Dice, entreguemos nuestras tinajas vacías. Cada uno pruébese, como dice Pablo, examínese y miren cómo está su vida, cómo está su tinaja, a medio llenar o a medio vaciar, o está ahí sangoloteándose, que no se sabe. Entonces dice, entreguemos nuestras tinajas vacías y obedezcamos sus palabras, sabiendo que Él transformará nuestra escasez en abundancia de gozo. Hagamos lo que el Señor nos indica, pero hagámoslo, hermanos. Ya vimos que el Señor nos dice, id y haced discípulos, ¿no? A los líderes nos gusta esa cosa, pero también nos dice, orad sin cesar, exhortándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros y considerémonos al amor y a las buenas, para las buenas obras, dice. Pongamos en práctica eso, hermanos. Vamos a hablar. Señor, damos gracias nuevamente, Padre, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado. A unos de enseñar, Señor, a otros de aprender. Padre, y a otros a los que les servirá de exhortación para con otros hermanos, Señor, para considerarnos todos en amor. Gracias, Señor, porque en ti somos unos. Somos lo que tú deseas, Señor. Nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú las llenes, para que tú las moldees, Señor. Y cambia nuestro corazón de piedra, Señor, por uno de carne. Así lo dices en tu palabra, así lo prometes, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.